¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Gracias porque usted nos está sintonizando a través de la multiplataforma, a través de la cual estamos transmitiendo en redes sociales como Facebook, Twitter y también en la radio de los veracruzanos y en la televisión de los veracruzanos. Usted puede continuar y escuchar con estos contenidos. Mandamos un saludo muy especial para los 8 estados de la República Mexicana, hasta donde llega nuestra señal. Vamos a platicarles a todos ustedes de lo que hoy le estaremos presentando. La ataxia es un principio, finalmente no es un síntoma, no es una enfermedad específica o un diagnóstico. Ataxia quiere decir torpeza o pérdida de coordinación. La ataxia puede afectar a los dedos, las manos, las extremidades superiores e inferiores, el cuerpo completo, el habla o a los movimientos oculares. Esta pérdida de coordinación puede ser causada por varios y diversos condicionantes médicos y neurológicos. Por esta razón es importante que una persona con ataxia busque atención médica inmediata para determinar la causa subyacente del síntoma y conseguir el diagnóstico apropiado. Para hablar acerca de este tema, se encuentra con nosotros esta noche el doctor Jorge Manso Denes. Él es el director del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con mucho gusto para platicar de este tema importante en la vida del estado de Veracruz. Y se encuentra también con nosotros Cory Matthew Hannan. Él es el fundador y presidente de Ataxia México, Asociación Civil. Cory, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues entremos de lleno con esta plática que seguramente va a ser de mucho bien para la audiencia y los televidentes veracruzanos. El cerebro humano ha sido comparado con una supercomputadora, pero en realidad es mucho más que eso. ¿Cuáles son las principales enfermedades neurológicas que afectan a la población en la actualidad, doctor? Bueno, cuando hablamos de enfermedades neurales tenemos una lista interminable de enfermedades, porque prácticamente cada región del cerebro que presente alguna anomalía nos va a dar alguna enfermedad distinta. Pero si nosotros vemos en el contexto de la población, vamos a ver que hay diferentes enfermedades dependiendo de la edad, ¿no? Enfermedades del desarrollo, como el autismo en los niños, el retraso mental y las conductas estas de estereotipadas, etcétera, ¿no? Muy bien. Y podemos tener diferentes enfermedades dependiendo de la edad, como en la edad adulta podemos tener Parkinson o Alzheimer, que son de las más conocidas. Muy bien. Ahora, ¿qué son las ataxias espinocerebelosas, doctor? Porque parte importante de esta investigación que se lleva haciendo en la Universidad Veracruzana, precisamente en este centro de investigaciones que usted representa, pues hay una comunidad en la entidad veracruzana que tiene un índice alto, ¿no?, de esta enfermedad. Pero entendamos primero qué son las ataxias neurocerebelosas. La ataxia, como bien lo dijo usted al principio, pues es una pérdida de movimiento. Sin movimiento, sin taxis, sin movimientos, ¿no? Ataxia. Es una enfermedad que se aparece cuando algún paciente tiene una degeneración en una región particular de nuestro sistema nervioso que se llama el cerebelo, que lo tenemos en la parte de aquí atrás. Y el cerebelo es una estructura que nos permite a nosotros hacer nuestros movimientos, que nosotros nos podamos mover, todo es controlado a través del cerebelo y la médula espinal que tenemos en nuestra columna, en la espalda. Entonces estas dos entidades se conectan específicamente y son las que nos van a permitir a nosotros movernos de una manera adecuada. Cuando nosotros tenemos una alteración de esta conexión espinocerebelosa, por eso se le llama espino, porque es de médula espinal al cerebelo, claro. Entonces empezamos a perder la coordinación de movimientos. Nosotros podemos observarlo, por ejemplo, en una persona que ha ingerido altas cantidades de alcohol. Nosotros lo que podemos ver es que esta persona empieza a perder un poco de movimientos. En este sentido es inducido por el alcohol. Pero cuando es inducido genéticamente, entonces entramos a las ataxias, ¿sí? De hecho, comúnmente en las poblaciones donde surgen las ataxias, les empiezan a decir la enfermedad del borracho, ¿no? Porque los primeros síntomas con los que se ve a la gente es como si hubiera ingerido mucho alcohol, cosa que no es así. Entonces, bueno, cuando estas regiones del sistema nervioso empiezan
a degenerar, esto es, las neuronas de ahí empiezan a morir, entonces empieza a tener esta falta de coordinación motora. Y esto va progresando conforme pasa la edad del paciente, y el progreso es a tal grado de que eventualmente dejan de caminar y siguen empeorando, hasta que llegan los procesos motores de la respiración y entonces vienen ya los paros respiratorios y los decesos. Y los decesos. Ahora, la ataxia se encuentra presente en México desde hace aproximadamente 165 años, estudios que lo comprueban, y no es exclusiva de la entidad veracruzana. Pero desde el 2010, en Tlaltetela está considerado como un lugar principal, ¿no?, de la entidad en el padecimiento de las ataxias del tipo 7. ¿Por qué es alto el índice de este padecimiento en la región del estado? Y aquí te doy la bienvenida también a ti, Cory Matthew. Eres el fundador de Ataxia México, para que nos platiques acerca de esto. Muy bien. Que se encontramos es la saciedad en Veracruz viene de efecto de fundador. Eso significa que un grupo de una sociedad más grande se salir de ese grupo más grande para crear una nueva sociedad, y eso es que pasaba en Tlaltetela en 1910 a 1920. Fue un éxito de otro lado del cañón, Michoacán, o de hoy Cozalán y Teocelo, y cruzaba la Branca y encuentra en Tlaltetela un lugar donde no existía población o una selección natural. Y es vivir allá por 71 años, completamente aislada. Y en eso algunos fue afectada con ataxia, y por razón que fue aislado por 71 años, se multiplicar la posibilidad de transferir la enfermedad. Es decir, doctor, ¿la ataxia es hereditaria? Sí, bueno, hay dos tipos, la inducida, puede ser inducida como en el caso de Cory, por alguna infección. Así es. O hereditaria, que es la ataxia 7, que es la que prevalece en la zona de Tlaltetela, es hereditaria. Esto pasa de los padres a los hijos. Es una enfermedad que es por una mutación en una proteína que se llama ataxina, y que es porque esta proteína tiene una repetición en un aminoácido que se llama glutamina. Entonces se le llaman enfermedades poliglutaminérgicas. Dependiendo del número de glutaminas, es la edad en la que aparecen las manifestaciones de las ataxias. Entonces generalmente las ataxias aparecen entre los 30, 40 años, 45 años aparece. Esto es, a pesar de que viene mutado, el sujeto vive sin ningún síntoma hasta los 25, 35, 40 años, lo cual le da tiempo de casarse y tener a sus propios hijos. Y es ahí cuando viene el reflejo de la enfermedad. A él se le va a reflejar más tarde. Bueno, a él o a ella, es el papá o la mamá. Pero como no supieron previamente que tenían este gen alterado, entonces lo pasan a la descendencia. El problema es que a la hora de pasar a la descendencia se suman más glutaminas a la proteína de la descendencia. Entonces la descendencia ya no lo va a presentar a los 30 o 40 años, ahora lo va a presentar entre los 25 y los 30. Más joven. Más joven. Y ese se vuelve, y entonces empiezan a aparecer casos cada vez más jóvenes. Entonces, ahora, doctor, ¿existe algún análisis de laboratorio que se pueden hacer los padres antes de contraer matrimonio para determinar o descartar que padezcan ataxia? Si es sí, ¿por qué no se hace? ¿O ahora también existe algún tratamiento para ayudar a vivir con la enfermedad? Bueno, esa es una duda que ambos con la universidad estamos viendo. Si hay acceso de estudios moleculares en ese país, el problema de hoy solo es para personas sistemático.
sintomático. Que alguien viene a mi oficina. Hoy mi papá tiene esa ataxia. Yo quiero hacer el estudio antes que tenga bebés. No podemos ejecutar ese estudio. Estamos mirando la manera con la universidad y con otras instituciones para abrir las inscripciones para cumplir estudios moleculares, porque es un problema grave en que algunos que quieren saber no pueden cumplir la prueba y no tienen síntomas. Y cuando tienen síntomas es tarde, porque normalmente ellos tienen una familia. Claro. En ese punto. Sí, nosotros en el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana lo que queremos implementar, y para eso se necesitan los apoyos necesarios, toda la tecnología para poder hacer los estudios moleculares con los cuales podamos determinar si hay alguna alteración de las ataxinas, de las proteínas. Esa es la manera en cómo podemos definir si una persona que no tiene síntomas puede desarrollarlo o lo va a desarrollar cuando sea mayor. Ahora se llevan las muestras a la Ciudad de México, pero creo que por el problema que tenemos en el estado de Veracruz deberían de hacerse aquí. Bien. Los conocimientos para hacer las técnicas moleculares existen, nada más se requieren los apoyos para el montaje de las técnicas y de los equipos. Ante la alerta en Tlaltetela de la ataxia, en 2015 la Fundación Ataxia México implementó acciones a favor de los pacientes. Fue cuando tú llegaste a Tlaltetela y decidiste quedarte ahí para apoyar, para ayudar. Hay terapias de grupo, hay actividades recreativas, hay banco de alimentos. ¿Por qué no platicamos de este esquema de trabajo que ya está bien coordinado, bien sincronizado en aquella comunidad? El programa más fundamental es el banco de alimentos. Inicié ese programa en enero 2015 con 10 pacientes que parece que sufren malnutrición. 10 que son abandonados o no tienen acceso de alimentación. Como durante los 2 años se sube la cantidad de pacientes, el de hoy entregamos mensual 72 despensas en toda la región. Es fundamental porque no se encuentra a Coatepeque, Jalisco, el Programa Federal de Sin Hambre para combatir hambre, ni encuentra acceso de prosperar entre personas con discapacidad. El fin o el objetivo del Banco de Alimentos es llevar despensas mensuales a 11,000 personas que viven con cualquier discapacidad a Coatepeque, Jalisco, sin acceso del Programa Federal de Sin Hambre. Y creamos varios modelos de afundir ese, solo porque viene con nadie con mi espalda, viene con un paciente de taxi, viene nada más con mi pensión de Estados Unidos para apoyar con despensas. Y me creé un modelo de café porque somos la cafetera mundial. Productores. Eso es café por ti, alimentos para todos. Y en eso es una forma de apoyar la fundación y manejar una despensa de esas 11,000 personas que queremos apoyar. Muy bien. Ahora, el cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo, doctor. Tiene la función de controlar todo el organismo. ¿Cómo podemos evitar y cómo podemos mantenerlo sano? ¿Cómo podemos evitar enfermedades? ¿Cómo podemos mantenerlo siempre activo y siempre joven? Pues activo lo mantenemos todo el tiempo conforme nosotros le vamos dando uso, digamos, ¿no? No hay ningún secreto más que una buena alimentación, una buena oxigenación y sobre todo una buena actividad física del cuerpo.
Eso lo sabemos y lo escuchamos constantemente, haga usted ejercicio y eso, pero cuando nosotros vemos cuál es el impacto que tiene nuestra capacidad motriz sobre las funciones del cerebro, pues son bastante altas, ¿no? Entonces la recomendación es moverse, ¿sí? La alimentación adecuada y la oxigenación adecuada, pero también evitar lo que nosotros le llamamos los insultos al cerebro. ¿Qué son los insultos al cerebro? Todos aquellos fármacos que le alteran su función, la nicotina, el alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? Que esos son insultos que van modificando toda su actividad y eventualmente esos insultos van a tener un efecto, ¿no? en el largo plazo. Muy bien. Las formas de contacto con Ataxia México, voy a darlas. Sí. Es a través de email, cori@ataxiamexico.org. En Facebook los pueden encontrar también como Ataxias en México. El teléfono de contacto 2289-7954-39. Ellos están en la avenida Independencia número 23 en la colonia Centro, allá en Tlaltetela, Veracruz. Formas de contacto también con el Centro de Investigaciones Cerebrales, doctor. Pues en el Centro de Investigaciones Cerebrales se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico cerebrales@v.mx y a través de los teléfonos de la institución 841-7900 y la extensión 13608, 13609 y la 13607. Pues muchísimas gracias al doctor Jorge Manso Denes, director del Centro de Investigaciones Cerebrales, y a Cory Matthew Hannan, él es fundador y presidente de Ataxia México, por estar esta noche con nosotros y hablar de este problema que hay y que debe ser atendido con urgencia y a la brevedad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa promocional, es breve, regresamos, aún faltan más noticias.